Hasiko gara con la mesa de diálogo, hemos llamado, porque después de las ponencias que hemos tenido ocasión de escuchar esta mañana, pues bueno, nos parecía interesante en este caso que sobre todo personas relacionadas con el turismo y el patrimonio industrial compartiéramos esta tarde algunas reflexiones. Os voy a presentar a las personas que me acompañan en esta mesa de diálogo. A mi derecha, al fondo, está con nosotras Nekane Irusta, que en este caso ella es técnica de turismo en Lehar Garapen Agencia. Aquí a mi derecha tenemos a Juanjo Laizola, que es el director del Museo Vasco del Ferrocarril. Aquí inmediato a mi izquierda tenemos a Sierma Arieta, Parcatu, director de Bizkaikoa. El siguiente es Alberto Plata, técnico en el Valle Salado de Añana. Y al fondo, a mi izquierda del todo, nos acompaña Amaya Apraiz, que es miembro de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública. Bien, como habéis visto en el programa, en este caso hemos planteado 3 preguntas absolutamente abiertas, porque lo que queremos precisamente es que, bueno, pues que dialoguemos y que reflexionemos no solo sobre lo que esta mañana hemos podido escuchar, sino en este caso, y ya entro directamente en la primera de las preguntas, si realmente la cultura y el patrimonio industrial es un recurso con potencial turístico en Euskadi, ¿eh? En este caso, si os parece, la dinámica es una conversación, es un diálogo. Quizás os doy la entrada a cada uno de vosotros, para que hagáis una reflexión inicial y a partir de ahí sentiros libres y generamos cierto debate. ¿De acuerdo? Por tanto, no sé, Nekane, si te parece, empezamos. Sí, y me parece que además encaja mucho la pregunta. Por aludidos, llevo toda la mañana pensando dónde tengo en mi comarca un pozo o una mina para poner en valor. Al final, ¿qué nos pasa? Learte, por ejemplo, es una comarca muy pequeñita, tiene gran cantidad de recursos, pero esos recursos obviamente pues hay que ponerlos en valor y el turismo industrial para nosotros ha sido una herramienta bastante importante. Tenemos el paisaje industrial de Lea Ibarra, tenemos el faro de Santa Catalina, tenemos astilleros, tenemos una serie de elementos que pueden ser susceptibles de trabajarse desde el punto de vista del turismo industrial y que van a servir de factor de atracción de turistas en la comarca. Somos una comarca pequeñita, bastante desconocida, entonces para nosotros la respuesta absolutamente es sí. Y luego, bueno, viendo estas experiencias que hemos tenido pues, esta mañana, pues ves que hay un recorrido muy importante que ha derivado en un éxito. Entonces, para nosotros hay potencial, hay que trabajar en ello, hay que invertir, hay que trabajar en red, hay muchísimas cosas y muchísimos pasos para dar adelante, pero absolutamente el turismo industrial sería algo a considerar muy importante, sobre todo para diversificarlo del turismo habitual de sol y playa, del turismo cultural meramente o el deportivo, ¿no? Todo se combina y el poder visitar recursos industriales o relativos al territorio, sobre todo a un territorio habitado, para nosotros yo creo que es importante. Juanjo. Sí, bueno, además en nuestro caso la propia experiencia lo demuestra. El Museo Vasco del Ferrocarril se ubicó en Azpeitia. ¿No se oye? Creo que no se oye, ¿no? El micro. Ahora, y a ver, Juanjo. ¿A mí se me oye? A Juanjo no. Castigado. Habla alto, venga. Le mano. No, dame el chisme. Vai. Bueno, en realidad es nuestra propia experiencia. El Museo Vasco del Ferrocarril se ubicó en Azpeitia y a Azpeitia iban muchos turistas, pero no al pueblo, iban a Loyola. A Loyola iban centenares de turistas a ver el santuario. Fue abrirse el Museo Vasco del Ferrocarril y lograr que los turistas no solo fueran a Loyola, sino vinieran a Azpeitia y que una vez visitan el museo salgan. Y de hecho, uno de los elementos de nuestra filosofía fue precisamente no tener un bar o algo similar en nuestro museo. Porque si tienes un bar, la gente viene, visita el museo, toma algo, coge el coche y se va. Mientras que si no lo tenemos, y es lo que constatamos, y luego nos lo dicen además en el pueblo mucha gente, lo que notamos es que la gente viene, visita el museo, hace el viaje en el tren de vapor, que es nuestro mayor atractivo, y luego lo primero que nos preguntan es, ¿y ahora dónde podemos tomar algo? Sales, bajas por la calle, a la izquierda, a la derecha, tienes el casco histórico, con lo cual estamos consiguiendo que conozcan también Azpeitia. No solo conozcan Loyola, que ya lo conoce la mayoría, sino que conozcan nuestro museo, pero también conozcan Azpeitia y lo vivan y vean que, oye, pues tenemos una plaza mayor muy bonita, un par de edificios de arquitectura mudéjar y una serie de elementos que si no, es que la verdad es que nadie entraba antes de que se abriera el Museo Vasco del Ferrocarril, se puede decir que nadie entraba a conocer Azpeitia, el corazón de la villa. Sí, a Loyola sí, toneladas,
Azpeitia, en realidad nadie. Asier, en particular sobre todo porque tú eres responsable de la sociedad que gestiona espacios museísticos, entre ellos algunos industriales de referencia en la Diputación Foral de Vizcaya. ¿Qué opinas? Sí, a ver, yo creo que la respuesta a la pregunta es que sí. Yo creo sobre todo que tenemos que ser conscientes de nuestro pasado industrial, que yo no sé si realmente a veces somos muy conscientes, cada vez más, asociaciones, trabajos, pero todavía yo creo que no tenemos a veces muy presente, o en la sociedad no está, que cualquiera de esas fábricas, que algunas de ellas cerraron hace poco, cualquiera de esas personas que trabajaron en esas fábricas, todos esos edificios, algunos de ellos ya están abandonados, pero todavía existen. Todo eso conforma parte de nuestro pasado y que existe. Lo tenemos un pasado industrial que podemos enseñar. Primeramente lo tenemos. Tenemos incluso a las personas todavía. Cada vez menos, pero todavía hay muchas personas. Me da igual que sea en la minería, que sea en los altos hornos, que sea en nuestro caso en la encartada. Entonces, tenemos patrimonio. Tenemos un patrimonio además muy bueno, o sea, que merece la pena enseñar. No, aquí muchos sabéis mejor que yo refiriéndome al propio hecho de la encartada, que aquí se ha mencionado ya como un elemento de primer orden, pues lo tenemos. Y luego hay gente interesada en conocerlo. Luego tenemos todas las piezas, tenemos el contenido, tenemos a la gente receptora, pues está en nosotros el realmente hacer un esfuerzo para trasladar todo eso a la sociedad, ¿no? Entonces sí que... Alberto, el Valle Salado de Añana, qué decir, no solo en Álava, sino en Euskadi, es uno de los destinos de referencia, no solamente de turismo industrial, sino de lo que es la oferta turística de Euskadi. Entiendo que la respuesta es obvia, pero ¿qué opinas? Casi me dan ganas de decirte que no. Pero... por llevar la contraria. A ver, yo creo que el potencial es enorme, pero tenemos varios retos por delante, ¿no? Yo creo que uno está muy vinculado a lo que decía Asier y es el creernos ese pasado industrial, ¿no? Parece mentira que estemos discutiendo ese pasado industrial en un sitio como Euskadi, ¿no? Que aquí es patrimonio industrial del de siempre. Nos hemos olvidado de ese binomio entre industria y agua, por ejemplo. El País Vasco es agua. Aquí las industrias están aprovechando los cauces de los ríos desde hace siglos, ¿no? Ya sea para hacer armas para conquistar América o para cualquier cosa, ¿no? Entonces, incluso ese patrimonio se nos ha olvidado, ¿no? Tú paseas por cualquier río de Euskadi, te estás encontrando presas y nadie sabe para qué son, ¿no? O se destruyen para liberar los ríos. O sea que yo creo que el primer reto es creernos que lo que ya deberíamos saber, ¿no? Que hay un patrimonio industrial que es básico para todos y que hay que recuperarlo, sobre todo para que no se pierda, ¿no? Y el siguiente gran reto, yo creo que en el caso del Valle Salado, uno de sus éxitos es que no enseñamos algo que esté muerto, ¿no? No es una colección de herramientas, una colección de fotos antiguas, sino es el haber convertido un oficio industrial con 7.000 años de historia en una experiencia. El que venga la gente, vea cómo se hace, disfrute, o sea, pueda participar. O sea, yo creo que el reto es ese, ¿no? Convertir algo en el que sea vivo y la gente vea que esté vivo y lo sienta como algo suyo. Amaya, tú como representante de una asociación patrimonial, entiendo que bueno, el turismo puede ser una buena manera de poner en valor el patrimonio industrial, pero ¿qué opinas? Bueno, para mí bueno, como representante de la asociación, para mí es un poco fuerte, pero bueno, como representante de la asociación os puedo decir que no es una respuesta fácil, no es un sí o un no, es un depende, depende, porque tenemos que preguntarnos primeramente si queremos mantener las estructuras, los paisajes, las maquinarias, y si queremos, a partir de ahí preguntarnos cómo y para qué. ¿Para qué queremos mantener todos esos vestigios? ¿Como una consecuencia natural de la desaparición del oficio y el resurgimiento de una nueva actividad? Y dentro de esa nueva actividad, ¿qué queremos que sea? ¿Exclusivamente turística? ¿Exclusivamente patrimonial? ¿Un binomio de las dos? Y por tanto es una respuesta, desde mi punto de vista, y ahora sí que hablo como yo, Amaya, complicada de responder, ¿no? Para mí la industrialización es el único movimiento que es globalizador. En los que trabajamos en el patrimonio cultural decimos, ¿no? El gótico es el ámbito globalizador. No, es el patrimonio industrial. Todo el mundo, en todas las partes del mundo hay patrimonio industrial. Y por tanto la globalización es el hecho definitorio y exclusivo del patrimonio industrial. Y por tanto esa puede ser una de las claves. Y ahí lo lanzo por si alguien quiere responder a esta cuestión. Efectivamente, y cojo el hilo un poco de lo que comenta Amaya, porque
sí que vamos a tratar de que este diálogo no sea solo entre nosotras, sino que de alguna manera también incluso participéis con reflexiones cortitas, por favor, pero sí que vamos a tratar de hacer más dinámica la sesión. Juanjo, quería preguntarte, porque creo que Alberto ha comentado un tema que es muy interesante, y es la experiencia, ¿no? Que es un concepto que desde el punto de vista turístico es bastante utilizado, en el sentido de que, como bien decías, no enseñáis una colección de herramientas en sí misma, sino que hay detrás una experiencia como tal. En este caso, el Museo Vasco del Ferrocarril también apuesta por esa experiencia, porque la tenéis. Sí, sí, desde luego que sí. Ahora parece que funciona, ¿no? Vale. Desde luego, además me agrada lo que ha dicho Amaya de la globalización, porque el ferrocarril fue, dentro de esa revolución industrial, el que contribuyó a esa globalización y al propio invento del turismo, porque Thomas Cook editaba guías de ferrocarril. Y sí, nosotros desde que el Departamento de Transportes del Gobierno Vasco en aquel entonces, y luego ya lo continuó a través de Euskotren, el proyecto del Museo Vasco del Ferrocarril, si algo tuvimos claro es que un tren no es un cuadro, no ha nacido para que lo contemples y digas, mira qué bonito, qué mano tenía el pintor, ha nacido para transportar mercancías y personas. Y por tanto, para nosotros fue desde el principio fundamental no solo tener la sede en una antigua estación, sino tener un trayecto donde poder circular, donde poder viajar la gente, donde utilizar máquinas de vapor de verdad, no trenes chuchú que en realidad hay un motor diésel o eléctrico escondido por ahí, sino con carbón y agua. Algunos nos preguntan, pero ¿dónde está el...? ¿No? Es que además somos un poco torpes, no sabríamos hacer la trampa. Funciona con carbón, calentando agua y haciendo presión. Vale, la mayoría de nuestros visitantes disfrutan del viaje y ya les parece suficiente, pero también queremos dar respuesta al que quiere más. Y entonces, de hecho, desde hace ya bastantes años te ofrecemos dos productos. Uno es ser fogonero por un día, un poco como hemos visto en otras experiencias mineras y tal, pues les ponemos también un buzo, unos guantes de seguridad, les damos una pequeña formación y nos acompañan durante una mañana en la locomotora como fogoneros, incluso tienen la ocasión de echar carbón y ver que así no hacemos ninguna trampa, lo ven directamente, son ellos los que echan el carbón. Y luego incluso para el que quiere aún saber más, ofrecemos todos los años, ahora con la pandemia pues no se ha podido, pero a ver si el año que viene ya vuelve a la normalidad y lo podemos retomar, ofrecemos cursos de iniciación a la tracción vapor, no solo porque lo disfruten, sino por también intentar mantener encendida esa llama que por desgracia pues se va extinguiendo, como ha dicho el compañero, porque se están perdiendo esos oficios y no queremos que se pierda lo que fue el oficio del maquinista, del fogonero, de lo que era trabajar en la tracción vapor, que para nosotros nos parece tan importante como conservar la locomotora es conservar los modos de trabajo de esa máquina, conservar esa experiencia. Necane, esta mañana uno de los ponentes, Gerardo Cueto, hablaba sobre todo del patrimonio industrial, no solamente ubicado o localizado en lo que son entornos más urbanos, sino en las zonas rurales, vamos a decir, ¿no? En este caso, incluso dentro de la propia red vasca de turismo industrial, como sabéis, algunos de esos 34 recursos los tenemos ubicados desde Carranza hasta Aspárrena, pasando por otra serie de municipios. En vuestro caso, en la comarca de Leartibay, entiendo que en este caso, al ser una comarca que no es precisamente una de las más urbanizadas, vamos a decir, sí es cierto que combina mucho con otro tipo de productos como naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, de hecho, bueno, el paisaje industrial de Lea Ibarra en su momento coincide con una de las ramas del GR38, de la ruta del vino y del pescado. Entonces, pues bueno, podríamos utilizarlo como un recurso de naturaleza. Muchas veces, si no te lo explican, efectivamente, ves esas presas, ves esos puentes, ves las ferrerías, ves los restos y dices, uy, ¿y esto? Entonces, sí que es importante que haya una interpretación del patrimonio, muy, muy importante, el tratamiento del patrimonio como tal, que sepamos qué es lo que tenemos entre manos y esa riqueza, y luego una interpretación adecuada también para ponerlo en valor y para poder compartirlo, primero con los de casa, que eso nos pasa muchas veces, y luego con la gente que vaya a venir, ¿no? Entonces, sí, en principio, paisajes, en nuestro caso, que los entiendes solamente desde el punto de vista de naturaleza, puedes entenderlos como un paisaje industrial, es decir, donde hay una historia por detrás que permite que lo que tú veas hoy día sea lo que queda de ese pasado, ¿no? Han hablado en algún momento de pasado, presente y futuro, ¿no? Nosotros siempre hemos intentado, a la hora de poner en marcha diferentes proyectos en la comarca, tener en cuenta eso, ¿no? Recuperar el patrimonio, mantenerlo, compartirlo, dinamizarlo, hacer algo, para que no lo tengas metido dentro de una urna, y luego intentar, que es igual muchas veces la parte que suele costar, sobre todo cuando los proyectos salen de
de entidades públicas, la parte social, ¿no? Que haya una asociación con la que trabajes, que haya voluntarios. Todo eso suele ser, cuando surge de lo público, cuesta. Yo creo que cuesta más que cuando surge meramente de lo privado, pero esa parte social es muy importante, ¿no? Que los visitantes puedan estar viendo un recurso y se acerque el vecino y te cuente algo. O que las escuelas lo visiten también. O sea, no tiene que ser siempre turismo y solo turismo. Hay educación, hay social. Hemos visto ejemplos de conciertos y de diferentes cosas que son para todos, no solo para el turista. Hombre, si es turismo, se quedan, pernoctan y gastan, genial. Ese es el objetivo, ¿no? Al final del turismo. Asier, vamos a ver, gestionas espacios museísticos, vamos a decir, por tanto tienen una componente cultural, de hecho dependéis del Departamento de Cultura. ¿Cómo integramos cultura, patrimonio, turismo? Porque un poco haciendo referencia a lo que decía antes Amaya, desde lo que es la propia administración, ¿cómo incorporamos esa visión turística, en este caso a espacios que fundamentalmente son educativos y culturales, patrimoniales? Bien, a ver, como decías, nosotros dependemos del Departamento de Cultura y cualquier elemento de los que nosotros gestionamos se supone que tiene esa primera componente patrimonial, cultural, y por eso estamos en el Departamento de Cultura. Desde partiendo de ahí, nuestro primer objetivo es conservar, recuperar a veces el patrimonio, conservarlo y difundirlo. Ese es nuestro objetivo. Lo que nosotros no podemos ser tampoco es ajenos a que existe una realidad turística de unos turistas que quieren venir y conocer ese elemento, unos turistas que además sirven para dinamizar, para enriquecer, para económicamente el territorio, luego es interesante y para nosotros es interesante también en esa labor de difusión. Existe también, por ejemplo, el ámbito educativo, del que nos surtimos mucho pues, desde los colegios y demás, que también viene con unas funciones muy concretas. Entonces nosotros tenemos claro que tenemos que actuar desde el punto de vista cultural. Lo nuestro, la prioridad es la cultura y quienes habéis estado conmigo hablando desde diferentes puntos de vista, y yo siempre he dicho, nosotros podríamos articular toda una serie de actividades muy diferentes que podrían atraernos a mucha gente, pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es la difusión cultural, con rigor, con calidad, una conferencia, una publicación, sin tener por qué ser aburridos, que tampoco se trata de eso. Hay actividades, bueno, aquí está Marta, la directora del POVAL, que podría explicar mucho más de todas las actividades dinámicas que crean, donde se está dando, difundiendo contenido y no son nada aburridas. Estamos tratando de chavales que están en la fragua trabajando. Estamos hablando de una ferrería que se ve en movimiento viva. Entonces, bueno, pues tenemos que confluir todos. Nosotros tampoco podemos ser ajenos a la realidad turística, a la realidad educativa y otra serie de realidades. Entonces, nosotros, pero sabiendo también que el bien es un bien patrimonial y que lo fundamental es difundir. Para nosotros es difundir. Hablábamos antes, Juanjo hablaba de las actividades, hablabais de lo importante que es vivir el patrimonio, ¿no? De esas actividades, como os digo, para los chavales, con la encartada las organizamos. Bueno, que tampoco entremos, porque yo creo que a veces pecamos, en una activities per se. Hacer, da igual, y que venga la gente, y que tenga 8.000 visitantes. Y realmente nos damos cuenta de cuál es el objetivo. Yo no digo que no haya que hacer un concierto. La semana pasada hemos estado nosotros en Muñatones con una serie de actuaciones artísticas que nos habrán servido seguramente para difundir mucho más Muñatones y para atraer un tipo de público que no vendrá a las visitas guiadas. Pero el programa de Muñatones no puede residir en los conciertos. Tiene que residir en unas visitas guiadas, en una serie de esto. Entonces, tenemos que casarnos, pero bueno, yo entendiendo también que tengo que crear eso, que a mí es lo que aquí más lo de producto turístico, que a mí se me escapa a veces un poco, pero que tenemos que hacer un esfuerzo nosotros también por crear y por que nos ayudéis a crear ese producto turístico, a la vez desde el punto de vista turístico también tener en cuenta que lo que a nosotros es nuestra prioridad es la difusión de ese patrimonio, ¿no? Creo que era breve la respuesta, ¿no? Sí. Además es una conversación, o sea que... Amaya, esta mañana José Luis de Río Tinto hablaba de que entre sus objetivos fundacionales, o sea, en sus estatutos, la prioridad, y no hablaba de turismo, era la preservación y la puesta en valor del patrimonio del parque minero. ¿Qué te sugiere? La verdad es que me ha gustado mucho oírlo, porque a veces en foros de turismo en general, no hablo en este particular, en turismo industrial, realmente parece que solo queremos buscar el número de visitantes y la procedencia de ellos y sectorizarlos entre hombres y mujeres, ¿no?
me gusta que se siga hablando de preservación, de investigación, porque el patrimonio industrial no es un patrimonio, ya es un patrimonio viejo. Una persona con 40 años, aquí en cambio en el ámbito del País Vasco, 40 años ya es una persona madura, no es un jovenzuelo o una jovenzuela, ¿no?, que está empezando, ¿no? Aquí en el País Vasco llevamos 40 años trabajando por el patrimonio industrial, desde el ámbito de la difusión, de la preservación, de la investigación. Si no hay todo eso, difícilmente llegaremos al turismo industrial. El turismo industrial es el último elemento, pero no el punto final. Es el punto inicial para otras cosas, que quizás los que estamos trabajando en patrimonio nos cueste adaptarnos, ¿no? Ponernos un traje que nos queda un poco estrecho, tenemos que adaptarlo a nuestro cuerpo. Entonces, me ha gustado mucho que desde el ámbito del patrimonio industrial en el que yo trabajo, pero también en la persona que hace turismo, un poco siguiendo la línea de Gerardo Cueto, que ha dicho yo soy turista industrial, que he podido ver lo que es el Río Tinto, he podido ver esas diferencias, ¿no? Porque, si me permites, y con esto acabo, yo no quiero, y creo que podría afirmarlo la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, yo no quiero espacios únicos, yo quiero espacios que cuenten la historia, que tengan historias, historias tecnológicas, historias de personas, historias de revueltas sociales y, si me permiten también, historias de género, ¿no? Que quizás esa es la aproximación que podemos hacer últimamente, ¿no? Por tanto, el patrimonio industrial puede englobar todas estas preocupaciones que el patrimonio cultural engloba, ¿no? Y por tanto, me ha gustado muchísimo, como persona que trabaja el patrimonio industrial, como persona que visita lugares de turismo industrial, lo recomendaría y incitaría a ir, ¿no? y a sacudir conciencias, ¿no? Que es cuando vamos a ver un elemento de patrimonio industrial, ¿no? Es decir, nos ponemos el traje de voy a pasármelo bien, pero también quiero aprender, ¿no? Bueno, pues en este caso, Río Tinto, para mí, chapeau. Bueno, estoy haciendo dos preguntas así directas, yo sí, pero gracias. Si me permites, anécdota de mi propia experiencia, ¿no? Yo vengo del mundo del desarrollo económico. Entonces, pues bueno, mi primera aproximación a la puesta en valor del patrimonio, cuando empezamos a trabajar en planes de turismo en Lekeitio concretamente, fue desde el punto de vista del desarrollo económico. ¿Qué hago para atraer más visitantes y dejar de tener un destino de sol y playa? Hicimos el diagnóstico preceptivo, etcétera, etcétera, y nos encontramos con que teníamos un patrimonio bastante singular relacionado con el patrimonio marítimo y gran cantidad de elementos susceptibles de trabajar sobre ellos. Cuando empezamos a acercarnos a ese tema, enseguida nos dimos cuenta de que primero iba el patrimonio, es decir, conserva y que no se te pierda. Hablo desde un punto de vista científico, además, o sea, contratamos a personas expertas que nos dijeron, bueno, tú tienes esto, esto y esto, y luego ya tú verás cómo lo pones en valor, pero tienes esto y de aquí no puedes saltar. Es decir, no vale que te inventes el discurso de la visita como a ti te dé la gana para que pueda encajar en lo que tú quieras contarles a los turistas. En una segunda parte, la parte turística per se, es decir, la de creación de producto, la de puesta en valor, la de aquí hago una visita, mañana pongo un centro o hago un audiovisual. Y la tercera, la social, que he comentado antes, de intentar que todo esto fuera aceptado por los ciudadanos, porque todavía existe cierta reticencia en algunos sitios al turismo, ¿no? Van a venir de fuera a contaminarme. Entonces, yo creo que si te aproximas al patrimonio, para mí fue un poco una sorpresa y un aprendizaje, sobre todo, porque yo venía pues, un poco al principio, más jovencita también, hace ya 18 años, a saco, ¿no? A ver, que montamos aquí esto, montamos, pues no. Primero vamos a ver qué tenemos, cómo lo mantenemos, y de hecho las experiencias que hemos tenido, concretamente siempre pongo el mismo ejemplo, el lagar de Sosoaga, lo encontraron en uno de los palacios. Si el ayuntamiento no hubiera decidido aceptar la donación de la empresa que lo restauró y lo encontró, era un patrimonio que hubiera terminado en otro punto de Vizcaya y que hubiera perdido el municipio. Lo pusimos en valor desde un punto de vista turístico, pero está allí todavía, y está guardado, y está mantenido, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, un poco hacer la reflexión respecto a lo que has dicho. Pero también es importante, ¿otra vez no funciona? ¿Sí? También es importante vender verdad. Sí, porque Vender antes me ha preocupado, y se lo he comentado al que estaba al lado mío, cuando comparaban su tren de vapor con el de Harry Potter. No, yo no tengo que vender el tren de Harry Potter. Tengo que vender la historia del ferrocarril en Euskadi,
también la importación de vehículos, la exportación actual, el pasado, el presente, para reivindicar además el ferrocarril no solo como elemento patrimonial y cultural, sino como elemento fundamental para el desarrollo de una sociedad sostenible. Eso es mi obligación. No intentar disfrazarlo de otras cosas. Al contrario, lo que tengo que explicar es, en cualquier caso, por qué esto... Luego resulta que lo conocemos, muchos lo conocen a través de Harry Potter, o muchos seguimos identificando el tren en los pasos a nivel con una locomotora de vapor. Todo eso es lo que tengo que contar, pero no intentar decir, mira, es que tengo el tren de Harry Potter. No, si no lo tengo, ni lo necesito tener además. Entonces sí que todos los museos tenemos que divulgar. Es nuestra función. Y claro, divulgación y turismo, pues al final, si no hay un turista que reciba esa divulgación, poco vas a hacer. Pero lo que tienes que divulgar es la verdad, tu historia, que es lo que al final va a diferenciar mi tren de vapor del otro. Si todos los museos ferroviarios de Europa, y hay un montón, queremos ser el tren de Harry Potter, pues al final estamos mintiendo. Y eso sí que no podemos hacer. Pues sucede, Juanjo, yo ahora me voy para el otro lado. Justo antes estaba defendiendo la puridad, la calidad. Pero yo sí, en los contactos con la gente que se mueve en el turismo y demás, sí que a veces me da la sensación de que nos enseñan mucho a vender. Somos muy malos vendedores, muy malos. Soltamos unos rollos, no sé, espero que hoy no sea ejemplo, pero conocemos muy bien nuestros temas, los tratamos muy bien en las exposiciones, en las actividades. Y a veces yo me doy cuenta que tenemos que ser mejores vendedores, tenemos que llegar, porque al final, si no llegas, tu discurso puede ser buenísimo, tu exposición puede estar muy bien armada, muy bien documentada, tu conferencia, tu publicación, pero hay que ser conscientes que la gran mayoría de la gente vive en otro parámetro. Sí, nosotros vivimos aquí y creemos que todo el mundo sabe el Museo Minero dónde está, que no. Entonces, a veces hay que hacer un esfuerzo. Yo, de acuerdo en que mentiras no. Pero que tenemos que ser un poquito a veces. Alberto, ¿vosotros sabéis vender bien? Es que al final el patrimonio industrial, yo creo que el valor principal que tiene es el valor humano, ¿no? O sea, no estamos hablando de arquitecturas monumentales, no es una catedral, no es un... A ver, hay paisajes que son impresionantes, ¿no? Pero sin ese valor humano que tienen los paisajes industriales no son nada. O sea, es que al final hay tres opciones. Una industria se va, la tiramos porque suele estar en terrenos muy buenos para construir. Otra es banalizar ese patrimonio, ¿no? Vale, lo restauramos, pero ¿a qué precio? ¿Para hacer salas de fiestas? Transformamos, utilizamos esa cáscara y metemos algo dentro para hacer conciertos, para lo que sea. Pero yo creo que el reto, o lo mismo que ese reto, es contar la historia de esos seres humanos, cómo tuvieron que transformar el paisaje, ¿no? A mí este paisaje me encanta, pero me encantaría más saber cómo se ha formado, ¿no? La gente que tuvo que trabajar, las huelgas que tuvo que haber aquí para generar Loma, poniendo orden en todos estos, ¿no? Esas historias del ser humano, de la transformación del paisaje, creo que es el gran valor que tiene, ¿no? Y tener cuidado con ese peligro de utilizarlo todo como cascarones, ¿no? ¿Realmente creéis que se conocen y nos conocemos entre los diferentes recursos que en este caso formamos parte de la red de turismo industrial o de patrimonio? Me da igual. Pues... Poliqui, yo ¿no? puedo decir que no. No. Y es una pena porque hay diversidad suficiente en Euskadi como para poder hacer una oferta potente. El trabajo en red yo creo que es muy importante. Bueno, esa es la última pregunta. Pero jornadas como esta contribuyen poco a poco. Al final, alguien ha dicho, es que no se hacen las cosas de un día para otro. Esto es un trabajo muy largo y tenía toda la razón del mundo. Pero yo creo que precisamente jornadas como esta, es la segunda edición, pues permiten para que nos vayamos conociendo y también para que podamos sacar ideas nuevas para ofrecer todo esto al exterior, que es que yo creo que tenemos un patrimonio impresionante además. ¿Sabes? Con las redes soy bastante crítico. Sí, soy crítico y nuestros museos están en varias redes. A veces nos obligan a viajar por Europa para ir a no sé qué reunión, a veces es una red más cercana y puedes ir en coche, pero también es una mañana. Últimamente con la pandemia hemos aprendido mucho de Teams y Zoom y todo esto, que nos ha facilitado un poco las cosas. Pero soy crítico porque muchas veces me da la impresión de que creamos redes y que parece que per se, por sí misma, por el concepto de red, va a ser beneficioso. Y efectivamente puede ser beneficioso. Pero si no centramos bien lo que queremos sacar de esa red, que sea realmente una red con unos objetivos claros, que si vamos a hacer una reunión anual sirva para esto, que si nos vamos a juntar sirva para esto. ¿Sí? Muchas veces mi impresión es que con algunas de las redes, y lo digo por experiencia, ¿no?
terminan siendo, el objetivo es la red, que la red se mantenga. Dices, no, la red es una herramienta, es una herramienta para otros cometidos, para conocernos. Pero es que hay redes en las que vamos y estamos toda la mañana hablando de lo mal que nos tratan, del poco dinero que se dedican las instituciones a la cultura y del poco caso que nos hacen. Y que encima los visitantes son unos... Bueno, no voy a decir una palabra, pero son la leche, porque encima, con lo bien que lo hacemos, lo poco que se dan cuenta. No, bueno, pues avancemos, pero muchas veces parte de que vamos a hacer una red. Bueno, primeramente vamos a saber qué queremos sacar de esa red, ¿no? Y que las reuniones, las jornadas, los encuentros, a veces está bien, ¿eh? Un café está bien, pero que muchas veces centremos mejor. ¿Qué me interesa? ¿Cómo gestionan otros? ¿Qué me interesa? ¿Cómo se hace con este presupuesto? ¿Qué me interesa? ¿Cómo se hacen las contrataciones? ¿Qué me interesa? ¿A quién puedo echar mano para las exposiciones? No sé. Creo que... Sí, efectivamente, debería servir para eso, ¿no? Pero sobre todo para conocer y compartir buenas prácticas. Uy, una cuestión que esta mañana también me ha sorprendido es el rol, en este caso, de la empresa privada, del ámbito privado en todo lo que tiene que ver con la puesta en valor de patrimonio industrial. Tengo la sensación, la Administración, Euskotren, Bizkaikoa, Diputación, Valle Salado, un mix. ¿Qué opináis al respecto? Y en general esa sensación que podemos tener en Euskadi de que todavía el ámbito privado no está del todo, en este caso, implicado para con el patrimonio en general, casi me atrevería, ¿no? Saber los grandes espacios museísticos en los que efectivamente tenemos patronos de referencia privados, pero en lo que tiene que ver en este caso con nuestro patrimonio industrial, ¿qué opináis? Hombre, yo creo que buscar agentes privados, creo que lo hemos visto en lo que está pasando por Europa, ¿no? Me parece que están como muy concienciados, ¿no? En que soy una empresa privada y quiero apostar por como esa responsabilidad corporativa, ¿no? Cuando lo trasladamos al ámbito, voy a decir mediterráneo, pero a lo mejor me podría quedar en el ámbito del País Vasco, eso cambia sustancialmente, ¿no? Tendríamos que hacer una labor de proselitismo. De 40 años hablando de patrimonio industrial no son suficientes, bueno, pues seguiremos hablando de proselitismo y entonces necesitamos ese enganche, porque estamos hablando de estructuras muy grandes, y claro, hablaban de 800.000 euros para restaurar o consolidar un elemento en Polonia. Bueno, 800.000 euros aquí, bueno, no los consigues con mucha dificultad, ¿no? Y por tanto quizás tendremos que enseñar, hacer proselitismo, educar a esas grandes industrias del tejido vasco que siguen hoy ancladas en nuestro territorio, decir, bueno, pues son empresas de referencia que forman parte no solamente de los balances de cuentas de en positivo y en negativo, sino que forman parte de nuestra historia, ¿no? Y que eso tiene que ser en positivo también, ¿no? Y por tanto tendremos que hacer eso. Si me permites, Javi, sí que me gustaría que han salido dos elementos aquí, que es lo del Harry Potter, que a mí también me ha llamado la atención, y bueno, como elemento lo he cogido al vuelo y lo he querido traer a esta mesa de debate, y el tema de los grandes monumentos, si me permites, Alberto, ¿no? En nuestra asociación tenemos un compañero, José Eugenio Villar, que escribió un libro que son las catedrales de la industria, ¿no? Y ese nombre a mí me revolvió cuando era solamente una persona que estaba creía que patrimonio industrial, una cosa como muy sesuda, ¿no? Pues eso es lo que yo quiero transmitir a las generaciones, que para mí esto que estamos viendo, este fondo de escena, es esa catedral de la industria, porque los valores patrimoniales han ido modificando. Y sé que Alberto lo ha dicho porque como decir, bueno, voy a meter este puerro a ver si alguien salta, ¿no? Y cuando hemos hablado de lo del ferrocarril, ¿no? Del Harry Potter, ¿no? A mí también me ha costado entender, digo, ¿necesitamos de verdad de Harry Potter para hablar del tema del ferrocarril? O sea, ¿no hay otro elemento que una a la asociación, a la sociedad, para acercarse al ferrocarril? Bueno, pues quizás es a lo mejor un problema nuestro de enfoque, ¿no? Que tenemos que mantenernos firmes en nuestras pesquisas. Es verdad que el turismo industrial busca una rentabilidad económica, es una industria, pero también tenemos que mantenernos anclados y firmes en nuestros presupuestos, en nuestras formas de pensar, ¿no? Porque esto es una pista que acaba de comenzar, que tiene un largo recorrido y que no debemos flaquear en ese largo recorrido. Y solamente aquellos que se mantengan fieles, creo yo, y ahora hablo yo como Amaya, no como asociación, hablo yo como Amaya, que se mantengan fieles en esa idea de lo que es el patrimonio industrial, tendrán un éxito asegurado.
es un pequeño Yo por porte. echarle un capote, porque luego les voy a llevar a Bilbao y probablemente... No, pero sí que es verdad, entiendo que dentro de lo que es la rigurosidad histórica en este caso, yo creo que desde el punto de vista turístico tenemos que hacer que el relato sea lo más atractivo posible. Y ahí Sí, entiendo, sin duda. quiero pensar que habrá sido donde haces esa vinculación para que el cliente o el que va a consumir esa experiencia lo asocie. Vamos, quiero pensar que es seguro que es así. precisamente por eso, ¿no? Seguro que Y es luego, así. socialmente tendemos a simplificar. Se encuentran 4 monedas en la isla de Lekeitio y ya tenemos una isla pirata. Nadie utilizó la palabra pirata, o sea, no sabemos ni cómo han llegado allí. Pero la gente tiende a simplificar y ya van a la isla pirata. Pues ya está, te llevas a los críos, pero de calle. Entonces sí que es cierto que socialmente nos falta igual un poco de esa cultura de saber qué es el patrimonio industrial, de apreciarlo. Has comentado la participación de las empresas privadas. Yo creo que muchas empresas privadas, setas, roles, están a trabajar, han dejado apartado pues, un edificio, una instalación que es antigua, o sea, están como el niño con los zapatos nuevos. Yo ya tengo la nueva para seguir haciendo mi trabajo y la vieja, pues igual ya no vale para nada. Luego, si os parece, sí que quiero volver sobre este tema porque el tema de la industria viva, que el propio consejero ha hecho referencia, me parece un tema interesante, pero habéis visto también que después de las intervenciones de esta mañana he sido bastante insistente con el tema de la gestión, de los modelos de gestión. Y quería preguntarte, Alberto, en el caso del Valle Salado hay una fundación detrás, que me contaras un poco la experiencia, porque entiendo que puede ser una buena fórmula a futuro, incluso para gestionar algunos de esos espacios de cultura industrial que ahora parece que pueden empezar a ser visitables, etcétera. Eso es. En el caso del Valle Salado hubo un momento, gracias al ferrocarril se hundieron todas las salinas de interior. Al final Lo siento. algo malo tenía que tener. Al final la generalización de los transportes hacía que la sal de Torrevieja llegara a España de forma mucho más barata, ¿no? A un salinero de Añana le salía más barato comprar sal de Torrevieja que hacerla él mismo, ¿no? Y eso es gracias también a esa revolución de los transportes. Las salinas estuvieron en un declive enorme hasta que llegó años 90, años 2000 más o menos, y la ruina era casi total. En ese momento los salineros empezaron a pedir ayuda y sobre todo pedían ayuda no para convertir aquello en un producto turístico, sino que querían volver a hacer rentable la producción de sal, ¿no? En ese momento es cuando las instituciones le hicieron caso y el modelo cambió. Se convirtió en un modelo de producción de sal, pero también en un modelo cultural y turístico. Lo bueno del sistema es que esos propios salineros, esos propietarios, llegaron a un acuerdo con las instituciones y donaron toda la propiedad de las eras, la donaron a una fundación que se creó ex profeso para eso. La fundación además está englobando al Gobierno vasco, está englobando a la Diputación Foral de Álava y coge también a las entidades locales, al Ayuntamiento de Añana y a los propios salineros. Y esa es la forma también de que no se desvincule la población local del lugar, ¿no? Porque al final son los propios propietarios, antiguos propietarios, los que están dentro de esa organización manejándola en cierta forma, ¿no? Sí que hay algo curioso en el caso de Añana, es que los salineros donaron toda la propiedad, pero no donaron los derechos del agua salada. Entonces, a través de los derechos del agua salada, la Fundación les paga un canon anual y ese canon anual tiene la obligación de reinvertirlo en actividades en el valle. Con lo cual, al final les convierte, están en el órgano de poder, pero al mismo tienen dinero para poder ellos dinamizar el lugar. De hecho, hace un par de meses acaban de construir un hotel-restaurante en el que están dando empleo. O sea, la verdad es que es una fórmula, yo creo que es una forma que ha funcionado. Yo, Javi, comentando lo de la financiación, tenía apuntadas dos cosas. Bueno, primeramente lo de José Luis Bonilla, que has comentado, y bueno, creo que él también lo ha dicho, que partía de lo que era de la responsabilidad social de una empresa de la que él se encargaba o era responsable. O sea, sí que es alguien que conoce lo que es una empresa privada y cómo se puede gestionar desde las empresas privadas una responsabilidad social que termina formando una fundación de carácter cultural, turístico, lo que queramos. Pero sí que hay alguien que conoce ese túnel, ¿no? ese vínculo. Y también me he quedado relacionándolo con esto, con la idea de Tomás Pavo, ¿no? Pavo. Cuando ya al final nos daba una serie de claves que podían funcionar y hablaba de pensar a lo grande, ¿no? Porque creo que precisamente pensar a lo grande es lo que puede hacer que generemos algo atractivo para una empresa. Nosotros, por ejemplo, gestionamos museos muy pequeños que difícilmente con los presupuestos que manejamos en cada uno de ellos
van a poder generar interés para una empresa, porque una empresa lo que va a querer es un rédito publicitario, de imagen, social, el que sea. Difícilmente con presupuestos para una exposición de 15.000 euros vas a poder generar suficiente ruido, suficiente imagen, suficiente atención para que esa empresa que ha invertido ahí 3.000 euros, 5.000, 15.000, aunque pague toda la exposición, tenga unos retornos. Entonces creo que lo de pensar a lo grande y pensar a lo grande no que nos metamos en proyectos, megaproyectos, no tiene por qué ser, sino creo, y luego más adelante sobre esto tenía alguna otra observación, que vayamos juntándonos, uniéndonos para generar proyectos donde igual haya realidades y proyectos diferentes, pero que quizás nos podamos presentar como algo mucho mayor, mucho más grande, precisamente, igual la mayoría, 800.000 euros, pues igual si vamos juntando todo lo que tenemos por ahí cada uno, pues igual en un momento dado podemos venir con un PowerPoint diciendo que en esta zona o en este ámbito o en esta temática o en esta red son 800.000 euros los que se han metido. Y eso sí va a ser atractivo para una empresa, creo, ¿eh? Luego la empresa... Muy bien. La segunda de las cuestiones genérica, no quiero ir en orden porque creo que hemos hablado de bastantes cosas, tiene que ver con qué puede aportar, en este caso, el producto de turismo industrial a la oferta global de Euskadi como destino. En este caso, sabéis que en este momento el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo está diseñando la nueva estrategia turística de Euskadi. Además, en este caso, y estando en Vizcaya, también la propia Diputación Foral está diseñando la suya propia. Y volviendo otra vez un poco a la parte más turística, sí es cierto y es verdad que algunas de las referencias que hemos oído esta mañana hablaban de que incluso en esos destinos el turismo industrial como tal era casi el producto turístico de referencia. En el caso de Euskadi evidentemente no lo es, pero sí puede complementar muchos, ¿no? Y además otra cuestión que creo que también es interesante, además del propio objetivo de alargar las estancias medias, tiene que ver con esto que hablábamos antes de distribuir los flujos por el propio territorio, ¿no? Que en el caso de Vizcaya siempre vemos la capacidad de atracción que tiene Bilbao Capital, cómo somos capaces en este caso de buscar elementos o recursos que sean lo suficientemente atractivos para que la gente que venga y nosotros mismos, que como sabéis somos los principales turistas en Euskadi, tomemos la decisión, todos los turistas que como sabéis la estancia media esa de 2 noches, ¿no? Tomen la decisión en un momento dado de decir, pues mira, me voy a ir hasta Dolomitas o hasta Lemburg porque me parece que merece la pena pasar allí o disfrutar de una mañana o de una tarde. No sé, una reflexión al respecto. Yo creo que efectivamente es complementario al resto de tipologías de turismo que se pueden desarrollar. Además, hay una diversidad. Has mencionado Bilbao ahora mismo. Yo siempre suelo decir que Bilbao es lo moderno, ¿no? Y las comarcas somos igual un poco lo más tradicional. Entonces, que para alguien que viene a Euskadi, porque la gente viene a Euskadi, aunque vaya a Bilbao o aunque vaya no sé qué, le sirve, ¿no? Para tener una visión bastante general de todo lo que es nuestra comunidad autónoma. Entonces, la oferta es complementaria y luego es diversa. Es decir, vas a venir a Leartibai y vas a ver el paisaje de Lea, que fue importante en el siglo XVII. Pero luego vienes aquí y ves que en el siglo pasado esto era la leche. Y las ferrerías que en el siglo XVII en Lea eran importantísimas y eran entonces los altos hornos, y es que los altos hornos han seguido aquí. Entonces yo creo que se puede organizar de tal manera que sea complementario y luego a otras actividades, efectivamente. A Euskadi a que vienes a comer bien, muchas veces te lo dicen. Entonces, pues bueno, yo creo que alarga la estancia y que complementa muy bien otro tipo de productos, sobre todo el tema de turismo cultural. Y ya si hablamos de industria viva, pues mucho más. O sea, al final tú cuando viajas intentas conocer el territorio y el territorio habitado, es decir, las gentes que están allí. Nosotros tenemos ahora una visita con las nescatillas del puerto de Ondarroa que te explican cómo clasifican la merluza así y alucinas. La gente alucina con eso porque te cuentan sus vivencias, sus historias, cómo ellas trabajan el día a día y para ellas es una diversificación de su actividad principal, que es la de clasificar el pescado, ¿eh? Entonces, pues bueno, la oferta completamente complementaria a otras que se hacen, sin lugar a dudas. Yo no estoy de acuerdo. No. No, porque no creo que deba ser complementaria, sino que y te compro la idea, si vamos a lo grande y si nos lo creemos, Euskadi es industria. Euskadi lo que es ahora, con todas sus virtudes y todas sus contradicciones, es por un hecho industrial fundamental. Si pensamos a lo grande, tenemos que creérnoslo y pensar que no tiene que ser una cosa complementaria el patrimonio industrial, sino tiene que ser el objetivo prioritario. Claro, para que haya ese objetivo prioritario, por ejemplo,
Pues hay un proyecto de Museo de la Industria de Euskadi que lleva dando tumbos no sé cuántos años, cuando tendría que ser el museo líder en Euskadi, del cual luego estemos los demás como sus polluelos. Claro, eso es creer y pensar en lo grande. Mientras no exista ese museo, pues sí, seremos un complemento que estará muy bien y que tiene su atractivo y tiene su interés, pero yo es que creo que Euskadi debería reivindicar su historia industrial como prioridad absoluta en cuanto a turismo y patrimonio. Más voces. ¿Os animáis? Pues Sí. entonces voy yo. Venga, va. Amaya, ¿querías decir algo? No, simplemente que yo compro un poco la tesis, ¿no? Si lo que llevamos manteniendo de venta es ven y cuéntalo en los Montes Verdes, sus pinchos, pues creo que el patrimonio industrial puede aportar esa mirada distinta, que lo une a lo local, pero lo que lo transporta a lo global. Y uno con un poco lo que ha dicho Asier de las redes. Para mí es fundamental hablar de redes, de tejer redes. Veremos luego cómo se materializan esas redes. Pero si son eficientes. Si son eficientes, pero entonces estaríamos en otra disyuntiva. Pero si el patrimonio industrial, y si no hay alguien que no lo crea, que lo diga, es un hecho globalizador, ¿por qué tenemos que trabajar como entes autónomos y atomizados? Es verdad que muchísimas de las infraestructuras que nosotros tenemos en el País Vasco corresponden a hechos industrializadores pues, de Inglaterra, de Alemania, y por tanto nos unen a esos elementos. Además, en un primer momento, como elementos ajenos, pero el paso del tiempo los hemos adaptado a nuestra forma de ser. Y por tanto, lo que vamos a ver aquí en el País Vasco, en cuanto al patrimonio industrial, es algo propio del País Vasco que se une a otros lugares del mundo occidental, porque es el único que bueno, tiene un desarrollo más o menos similar, y que los singulariza de otras partes del territorio, pero del territorio que incluso puede ser del sur de la península ibérica, ¿no? Y por tanto eso nos puede tener esa idea de elemento globalizador y de unión. Y por tanto tenemos que pensar a lo grande, pero quizás no tanto en números, sino tenemos que ver en expectativas. ¿Para qué y cómo? ¿Queremos que sean los espacios industriales espacios residuales en los ámbitos urbanos para hacer macroconciertos de AC/DC? Bueno, saldrán los de patrimonio y diremos, no, qué vergüenza, cómo se manipula, cómo se banaliza. Y dirán los de turismo, no, pero resulta que vienen los números. Ese es otro debate. Pero tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo. No podemos pegarle a todos los tambores y que nos suene bien, porque entonces eso es una batucada. Bueno, la batucada tocan los tambores, pero según cómo toques, al final sale música. Pero porque al final hay algo concreto. Se trata de tocar seguramente los tambores que hay que tocar en la forma que hay que tocar. Exactamente. Medida, hay una estrategia común. De acuerdo. Pero, bueno, ya está. No sé tocar batucada. Yo tampoco. Me dicen que tenemos 5 minutos. Os voy a hacer una pregunta a cada una y os voy a pedir un compromiso. Un compromiso y todo. Ya que el evento está organizado en este caso por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, nos acompaña el viceconsejero que luego cerrará el acto, os voy a pedir que trasladéis en este caso una petición que os gustaría, en este caso, al propio departamento, que en esta carrera de maratón, efectivamente, que puede ser la consolidación de este producto turístico, qué es que podrían hacer o en qué nos podrían ayudar. Pero luego también os voy a pedir que cada uno de vosotros os comprometáis a algo también. Es decir, vale, yo pido, pero yo también me comprometo a... Jolines. Es una carta envenenada. Sí. Bueno, yo no voy, ya lo siento así, pero igual no tengo el día ambicioso. Yo creo que se han dado los primeros pasos para trabajar en red. Me parece muy interesante cómo está enfocado. Hay un plan, es decir, desde el punto de vista turístico estamos trabajando sobre el turismo industrial pues con una planificación clara. Entonces yo creo que hay que seguir así, lo ideal para mí sería encontrar un discurso, un storytelling para explicar todo, ¿no? Hoy día nos movemos mucho, pues eso, por redes sociales, etcétera. El hilo conductor, ¿no? Intentar que haya un hilo conductor diverso pero homogéneo es algo que igual podamos, es mucho carta a los Reyes Magos, pero eso sería igual lo que más me gustaría, porque yo creo que el resto de cosas estamos ya trabajando, ¿no? Hay un compromiso y bueno, pues seguir dando esos pasos. ¿Y Lea Artibay a qué se compromete? Lea Artibay se compromete a seguir poniendo en valor sus recursos
trabajar en equipo, superar los individualismos municipales y el espíritu comarcal también para trabajar supracomarcalmente y a seguir generando producto, a intentar que las empresas privadas participen, pues lo que hacemos todos los días. Está grabado. Juanjo. Yo soy de poco pedir, y no me gusta pedir además, pero que siga trabajando en esta línea y que tire del carro de todos juntos, porque vamos, cada uno, estamos demasiado ocupados con nuestras cosas como para acordarnos de ir a hacer una visita al vecino, así de claro. Entonces, estas jornadas, aunque critiquemos a veces las redes, y con razón, pero vienen muy bien por lo menos para que tengamos la ocasión de juntarnos todos, que siga tirando el carro, que promocione el patrimonio, el riquísimo patrimonio industrial. Yo creo que este departamento actual se lo cree y el anterior también, por eso se empezaron a generar estos Industrial Días. Que siga así, que siga esta política y nuestro compromiso, pues que por nuestra parte lo que haga falta. Y desde luego en Azpeitia, siempre que podamos, desde el Museo Vasco del Ferrocarril, desde Euskotren, desde luego en lo que es nuestro patrimonio, que además es, como ha dicho ella, si es que los trenes en el siglo XIX los comprábamos fuera y ahora en el siglo XXI hay trenes construidos en Euskadi en los 5 continentes. Y todo eso tenemos que venderlo y tenemos que explicarlo. Y además, desde el pasado podemos incluso ayudar a nuestra industria a seguir vendiendo y decir lo que somos y lo que sabemos hacer, que además lo hacemos muy bien. Entonces, ese es nuestro compromiso. Así es. Vale, yo voy a terminar leyendo simplemente una breve del libro de Noemi Sabugal, que lo leí este verano, Hijos del Carbón. Cita a Holm-Dedler Kohler, profesor de la Universidad de Oviedo, que seguramente vosotros conoceréis mejor que yo, y hace referencia a cierta... Bueno, Noemi, si habéis leído el libro, marca pues cómo ha quedado las cuencas mineras, todas las minas, ese paisaje que se ha quedado después de todos esos cierres, después de todas las ayudas, Miner, etcétera, que vinieron, que a mí me hacía un paralelismo con este momento actual de que parece que vienen muchísimos millones. Y bueno, pues llegaba casi siempre al mismo lugar en el que la mina estaba cerrada, se había hecho un intento de museo, a veces salía, Sotón, etcétera, pero en otros casos no. Se había hecho polígono industrial donde no había empresa o había una única empresa, no sé qué tal. Entonces, citaba el estudio del profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo y decía, respecto de los errores que se habían cometido y por qué se había quedado en esto, ¿no? Entonces decía, los cuantiosos recursos conseguidos se gastan en proyectos aislados, localistas y en el mantenimiento de paz social, perdiendo la ocasión de crear las bases para un futuro mejor para la región. Que no pequemos de eso, de localismos, que no pequemos de eso de quedarnos nosotros con nuestro proyecto y para tener tranquilo al municipio. Me ha gustado, por ejemplo, hoy la alcaldesa de Abanto, cuando ha estado refiriendo, no ha hablado exclusivamente de Abanto, ha hablado del Poval, ha hablado de varios elementos y me ha parecido una visión muy, muy apropiada, de verse dentro de una comarca, de no verse sino como alcaldesa única y exclusivamente de Abanto, que le tocaba, pero lo ha hecho, me ha parecido. Entonces, pues lo que yo pediría es definir y concretar los productos. Hacerlo con todos los agentes, con todos, sean institucionales, privados, asociaciones, sean los que sean. Partir de un listado real, porque a veces no sé si somos muy conscientes de qué tenemos y de qué es aquello que hay, porque para todo tampoco va a llegar, eso también seamos conscientes. Entonces, de aquello que realmente es lo importante para que articulemos y para que forme parte de eso. Coordinación y cooperación, todo lo que decía, igual ver a una escala mayor. Imaginación también, Noemi Sabugal hacía mención. Las opciones siempre eran un museo de la minería y un polígono industrial para grandes empresas supertecnológicas. Bueno, apliquemos imaginación también. Y realismo también, claro. Antes se hablaba, creo que era Cueto quien hablaba, de que se hacía un proyecto adecuado. Pues adecuado, no ni grandezas ni muchas tonterías. Y pediría eso. Y por mi parte el ofrecimiento, bueno, al departamento y a todos, yo aquí represento a la Diputación Foral de Vizcaya. Pues ¿qué voy a decir? Pues que yo voy a arrimar el hombro, en lo que se pueda. Alberto. Yo creo que el turismo, o sea, el Departamento de Turismo en los últimos años está dando un impulso enorme al patrimonio industrial, pero me ha preocupado antes que cuando se decía eso de que hay tiempo para hacer las cosas, hay tiempo en cierto sentido.
El patrimonio industrial, si queremos que sea algo vivo, no tenemos tampoco mucho tiempo. Hay muchísimos oficios que solo hace falta una generación para que se pierdan los conocimientos. Entonces hay muchas cosas que si lo que de verdad queremos enseñar es un patrimonio vivo, hay que darse prisa para que no se mueran las últimas personas que tienen los conocimientos de esos oficios. Así que la petición es que sí habrá que valorar, pero hay ciertas cosas que hay que impulsar, hay que recuperar ese patrimonio inmaterial, porque si no se va a perder para siempre. Y el ofrecimiento del Valle Salado es haceros la vida más salada durante otros 7.000 años de historia. Pues hondo. Amaya, desde el patrimonio. Desde el patrimonio, bueno, pues dos cuestiones que creo que podrían firmar, creo que firmaría la asociación y si no, luego que me destituyan. En primer lugar, al Departamento de Cultura, que sí, que proteja, que salvaguarde el patrimonio, pero que actúe. Y hay que trabajen todas las administraciones. Tenemos elementos que están protegidos, que están con su grado de protección y se están ahí cayendo como moscas. Y, sobre todo, a la gente que trabaja en turismo, en general y en particular el turismo industrial, profesionalización, en primer lugar, no todo vale. Después, generar un discurso propio, es decir, que vaya de lo general a lo particular, es decir, eso no quiere decir que no sea riguroso. Riguroso no es igual a complicado. La rigurosidad no quiere decir que sea... es que no, es que claro, estamos hablando de terminología. Bueno, también en el patrimonio arqueológico se utiliza una terminología y cuando vas a un yacimiento dices, Dios mío de mi vida, y esto me dicen que es la cava de la casa. Y dices, bueno, pues me lo creo porque me lo dice el arqueólogo o la arqueóloga, pero la terminología, bueno, pues nada tiene que ver con un discurso que sea complicado. Y en última instancia, que respete a los públicos, porque en el patrimonio cultural, en el turismo en general, hay tantos públicos como discursos. Y no es lo mismo un discurso que se diga a niños o niñas en un colegio que a los que son adictos al patrimonio industrial o los que son adictos a la arqueología o los que simplemente quieren pasar un buen día y pasar al siguiente sitio para donde puedo comer. Esas son mis dos cosas que quiero pedir. Muy bien, pues... El ofrecimiento. ¿Qué ofrezco yo? La asociación. La asociación abierta al mundo. El año que viene cumplimos 40 años como asociación y esperamos por lo menos otros 40 años seguir dando guerra, ¿no? Sí, me dará el cuerpo. Bueno, pues muchísimas gracias, placerazo. Y nada, espero que haya sido también interesante para vosotras y vosotros. Me temo que probablemente... alguna pregunta, y le veo aquí a Iñaki que probablemente quieras hacer alguna pregunta muy rápida. Rápido, sintético. Unos segundos, ¿no? Venga. Es una pregunta, no una disertación. Es una pregunta. No va a ser una pregunta, va a ser una reafirmación. Creo que el lema no es cierto. El paisaje industrial como recurso turístico. Hemos hablado la mayoría de las veces, apenas lo ha enfocado Gerardo Cueto un poco, en que si no hay patrimonio no hay paisaje. Eso es evidente. Y luego, esa denominación, cuando se habla de como un producto, me suena a mercancía. Todo lo que se refiere al patrimonio industrial es un bien cultural y si omitimos la palabra cultura no hemos hecho nada. Hay muchas cosas que reflexionar. Y luego está la escala de los valores. El patrimonio industrial y como consecuencia incluso hasta el territorio industrial como ha podido ser la ría es una afirmación de autoestima y de autenticidad que exige una contemplación muy amplia y que va desde los pequeños detalles. Me acuerdo ahora de Lequeitio, de los Norais de Mújica, que son de 1921, que ahora están en el centenario, hasta la gran escala. Y evidentemente reafirmo lo que dice Juanjo, hasta que no haya aquí un museo de la industria potente y en coordinación con todos los museos pequeños, el modelo de Cataluña con 28 museos de la industria coordinados es el ejemplo a seguir. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Un festival de música, 50.000 personas que vayan, no se puede contabilizar como visitantes a un patrimonio y una cultura industrial. Aquellos lo mismo irían al desierto a oír la música. Estamos entrando en competencias de números y cualquier día esto acabará en los fondos de inversión que cogerán estas actividades patrimoniales para mayor lucro y empezará la frivolización de la cultura industrial. Gracias, Iñaki. Bien, pues si os parece lo dejamos aquí. Eskerrik asko. Gracias.